La semana pasada aprendimos que la Biblia es una antología, es una colección de libros, no es solamente un libro, sino es una colección de libros. Aprendimos que la Biblia tiene 66 libros, 27 en el Nuevo Testamento, 39 en el Antiguo Testamento, y precisamente hablamos de esas dos grandes divisiones, Antiguo y Nuevo Testamento. Hoy comenzaremos nuestro recorrido por el Antiguo Testamento, pero antes de eso quiero hacer una aclaración. La Biblia no es un libro de ciencia, tampoco es un libro de geografía. El propósito de la Biblia tampoco es decirnos acerca de los astros o la astronomía, ni decirnos bienvenidos a la segunda sección de la clase La Biblia para Dummies. Gracias por regresar. La semana pasada hablamos acerca de las divisiones literarias de la Biblia. Dijimos que hay 66 libros, dijimos que hay diferentes partes, algunas poéticas, algunas proféticas, algunas de historia. Hoy nos vamos a concentrar en la primera de las grandes dos partes, de las dos grandes partes de la Biblia, el Antiguo Testamento. Recuerda, hay Antiguo Testamento, que dijimos que no me gusta la palabra testamento, sino que me gusta la palabra pacto, y está el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la palabra revelada al pueblo de Israel, el pueblo que en varias ocasiones en la Biblia se menciona como un pueblo escogido de Dios. Pero antes de adentrarnos a nuestro estudio, quiero aclarar que la Biblia no es un libro ni de historia, ni tampoco es un libro de texto sobre geografía, tampoco es un libro acerca de ciencia. El propósito de la Biblia básicamente es contarnos la historia de Dios y su relación con el hombre. El Antiguo Testamento puede ser considerado un libro, porque obviamente ese libro utilizado es la Biblia hebrea, básicamente. Pero también puede ser considerado un conjunto de libros, porque bueno, obviamente tiene estos 39 libros que forman parte de lo que se llama canon. Pero también puede considerarse parte de un gran libro, porque el Antiguo Testamento es parte de la Biblia, es una parte de la Biblia. Hoy comenzamos con esta historia. Y hay varias palabras que quiero que se te queden en la mente, porque en estas palabras es que vamos a conocer la historia, una vez más, la historia de Dios. Tenemos la palabra creación, y es en el Antiguo Testamento donde se nos cuenta cómo Dios en diferentes días fue creando diferentes cosas a partir de la nada. Lo que algunos expertos le llaman ex nihilo. De la nada. Y entonces estos días son contados en el libro de Génesis. Después de esto, vemos que crea al hombre en el sexto día, después de los animales, crea al hombre, crea a la mujer, y después de esto viene la caída, ya por el capítulo 3 del libro de Génesis. Ni siquiera pasaron 10 capítulos en la Biblia y ya el hombre había caído en pecado. Después de esto, tenemos la historia de la Torre de Babel, donde después de creación tenemos caída. Después de caída tenemos Babel, donde hoy en día la palabra Babel es sinónimo de confusión. El síndrome de Babel es un síndrome de confusión, es un síndrome también de querer agradar a Dios a mi manera y a mi forma. Es en esta historia donde vemos que Dios confunde las lenguas y que de alguna manera se crean los idiomas. Después de Babel tenemos los patriarcas. El primero de ellos, Abraham. En esta historia se nos cuenta cómo Dios selecciona a este hombre nada más ni nada menos que por su fe. La fe que tiene al salir, de acuerdo como Dios lo había pedido, salir de su tierra, salir de su parentela, en busca de cumplir la voluntad de Dios, que era obtener una tierra. Él tuvo a su hijo llamado Isaac, el cual también es hijo de la promesa, y tenemos a Jacob. A estos se les conoce como los patriarcas. Estos tres son reconocidos por las religiones que se llaman abrahámicas, religiones como el Islam y el judaísmo. Después de los patriarcas tenemos la sección que le llamaremos Egipto. Recuerda, estamos haciendo un análisis general de esta sección conocida como Antiguo Testamento. Este es el contenido: la creación, la historia de la creación, la historia de la caída, la historia de Babel, la historia de Abraham y su descendencia. Tenemos la historia de Egipto, que es cuando el pueblo de Israel es sometido a esclavitud, trabajando largas jornadas, sufriendo abuso, sufriendo discriminación, sufriendo separación de clases sociales. Si no te das una idea de cómo funciona esa historia, solamente piensa un poco en nuestra gente inmigrante en los Estados Unidos. Después de la historia del Éxodo tenemos la liberación,
del pueblo de Israel a través de un hombre muy importante en la historia bíblica que se llama Moisés. Moisés obra la liberación y el pueblo vive en el desierto de Egipto, del área de Egipto y también del área de Jordán, el sur de la nación de Israel hoy en día, o del sur de la nación de Jordania en nuestros días, y pasan el desierto 40 años. El plan era que pasaran 4 días, pero finalmente se terminó convirtiendo en una estadía de 40 días a causa de la desobediencia, a causa de la falta de fe de Israel, y ocurrieron en esta etapa grandes cosas. Por ejemplo, en este tiempo fue cuando Moisés sacó agua de la roca. En este tiempo fue cuando se nos dice que la tierra se tragó como a 120 personas. Es en este tiempo donde de noche el pueblo de Israel caminaba en el desierto, y tú sabes que en el desierto hace mucho frío, y Dios los acompañaba con una columna de fuego para darles calor. Y durante el día Dios los acompañaba o los cubría con una nube para evitarles el calor. Es una temporada fascinante con las cosas y las manifestaciones que Dios tuvo. Es en el desierto que Moisés recibe los famosos 10 mandamientos. Esto ocurre en el desierto. Después del desierto tenemos la conquista. La conquista comenzó con Josué, a quien mencionamos la semana pasada, y Josué fue quien dirigió al pueblo a entrar a la tierra prometida. Uno de los primeros pueblos a los que llegaron es la ciudad de Jericó. Y en esta ciudad de Jericó, pues todos hemos escuchado la historia en la que los sacerdotes y el pueblo entero dio vueltas alrededor de Jericó. Y algunos dicen, dio 7 vueltas. En realidad dieron 13 vueltas. Cuando lleguemos a esa historia vamos a saber el porqué. Ahí lo estaremos explicando. Entran a la tierra prometida, conquistan todos los pueblos que hay en la región y se establecen de una manera más organizada. Y después de esto es cuando tenemos la otra sección conocida como jueces. En este tiempo la Biblia hace una aclaración muy interesante, como esas aclaraciones que el apóstol Juan le gusta hacer en el Evangelio, mucho más adelante, en el Nuevo Testamento. En este tiempo dice la Biblia que había un círculo vicioso, y es que la gente pecaba y luego pues venía consecuencias a causa de su pecado, venía muerte, venían sequías, venían dificultades. Entonces, aquí venían dolor. Después de esto la gente se arrepentía y buscaba a Dios. Entonces Dios los perdonaba y la gente volvía a pecar. Es decir, un círculo vicioso. Pecaba, tenían consecuencias, se arrepentían, pedían perdón, Dios los perdonaba, volvían a pecar. Y esto ocurría una y otra vez. De hecho, otra de las aclaraciones que dice la Biblia es: cada quien hacía lo que se le daba en gana, lo que quería. Muy similar a nuestros tiempos. Después de esto viene una manera más organizada de gobierno, conocida como la monarquía. La monarquía también se puede dividir en 2 secciones, porque hubo un tiempo donde había un Reino Unido y después tuvimos un reino dividido. En el Reino Unido, el cual duró 120 años, tenemos al primer rey de Israel en toda la historia, de la tribu de Benjamín, al rey Saúl. Después tenemos a su sucesor, el famoso rey David, el mismo que dice en las mañanitas: estas son las que cantaba el rey David. Ese mismo rey David gobernó 40 años, y cuando murió, su hijo Salomón, hijo también de Betsabé, una historia buenísima que no nos debemos de perder a la hora de contarla más adelante, hijo de Betsabé y de David, Salomón se convierte en el gobernante más importante que jamás haya tenido la nación de Israel. Fue en su gobierno en el cual la mayor prosperidad llegó a la nación israelita. Y después de que Salomón muere, su hijo Roboam pues iba a continuar en el gobierno, ¿no? Pues, o sea, su papá era el rey, él era el hijo, pues lo lógico era que continuaran. Sin embargo, cometió varios errores que le costaron el reino. Y el reino se dividió en el norte y en el sur. Los del norte se llamarían, voy a escribirlo aquí, los del norte se llamarían Israel, y los del sur se llamarían Judá. Los del norte tendrían su capital en la ciudad de Samaria. Pasaron varias capitales, pero finalmente fue
Pasaron en varias capitales, pero la final fue Samaria, y los del sur tendrían como capital Jerusalén. Hubo un problema muy grande porque un hombre llamado Jeroboam empezó a tener un culto, el cual era el dios Baal, y instaló dos becerros de oro, uno en el norte, en una ciudad llamada Dan, y el otro en el sur, en una ciudad llamada Betel. Así que hubo un conflicto y hubo una separación de telenovela. Lo estaremos analizando en algún momento. Después de esto fue una situación que duró aproximadamente 400 años, hasta que vienen en el norte los asirios y conquistan a los israelitas, pero hicieron algo muy interesante. No hicieron la típica destrucción que muchos gobiernos hacen. Lo que hicieron los asirios fueron muy inteligentes y empezaron a llevarse a los israelitas del norte y a instalar a sus propias personas, a los asirios, ciudadanos asirios, en la tierra que era de los israelitas. Entonces, los israelitas que quedaron empezaron a socializar y a interactuar y a casarse y a tener hijos, y entonces de ahí fue de donde surgieron los famosos samaritanos, que terminaron siendo enemigos acérrimos de los judíos pues, tiempo después. Finalmente, en el caso de Judá, duró más tiempo, y ya en el año... Esto ocurrió, lo de Asiria ocurrió en el año 722. Aquí lo vamos a poner antes de Cristo. Usamos esta referencia porque estamos hablando en términos bíblicos. En términos académicos se usaría las abreviaturas BCE, antes de la presente era. Y esto ocurrió en el año 722, después en el caso de Judá duró otros 200 años, y en el año 589 no fueron los asirios, sino los babilonios los que los llevaron deportados. Y estuvieron allá en Babilonia los de Judá por 70 años. Ahora, quiero aquí hacer una pequeña pausa, porque voy a concluir. Quiero hacer una pequeña pausa para explicar que hay gente que utiliza los términos judío, hebreo e israelita, los utiliza de una forma como sinónimo o de una forma intercambiable. Y lamentablemente son tres cosas completamente diferentes, y todo va a radicar en el tiempo. Por ejemplo, hebreos son aquellos que trabajaban, o eran aquellos que trabajaban en Egipto, y era la forma en la que se les conocía. Era la forma en la que los egipcios se referían a ellos, hebreos. En el caso de judíos, llegaron a llamarse judíos precisamente por esta región de Judá. Después de que fueron conquistados por Babilonia, y no solo conquistados, sino deportados por Babilonia y asimilados por Babilonia, se les empezó a conocer como Judá o judíos por parte de esta palabra. Y en el caso de israelitas, la nación completa se llamaba Israel. Todos ellos se consideraban, y se consideran hasta el día de hoy, descendientes de Israel. Israel también es el hijo de Isaac, llamado Jacob. A Jacob se le cambió el nombre a Israel, y precisamente de ahí ellos se llaman israelitas. Israelitas, hebreos y judíos no son términos intercambiables, sino que se van a utilizar de acuerdo al tiempo o circunstancia de la historia bíblica o de la narrativa bíblica que se está refiriendo. Así que el Antiguo Testamento no es un libro de texto, tampoco es un libro de ciencias o de astronomía, es un libro que nos cuenta la historia de Dios. De nada sirve conocer los libros o las historias o los nombres o las fechas si no dejamos que esta Biblia, que esta escritura nos transforme. El punto de todo estudio bíblico debe ser siempre el mismo: conocer a Dios, conocer su relación con el hombre y la forma en la que esto afecta a nuestra manera de vivir. Quiero cerrar con un pequeño credo que escribí hace muchos años y lo hice para la iglesia en donde trabajo. Y el credo de alguna forma ilustra precisamente el propósito de estudiar la Biblia. Dice: la Biblia es la palabra de Dios. Me instruye, transforma y consuela. Al salir de este lugar no seré la misma persona, porque dejaré que Dios hable a mi corazón. Seré un mejor hijo, esposo, padre y sobre todo un mejor hijo de Dios. Nos vemos la próxima semana con esta clase La Biblia para Dummies. Te pido de favor que continúes memorizando los libros, que continúes explorando la Biblia, que vuelvas a poner esta lección para que, si fui muy rápido, puedas asimilar los datos que acabo de compartir. Y te quiero dejar una tarea. Uno de los libros más extraordinarios que hay en la Biblia es el libro de Génesis. Te quiero retar a que, si estás tomando estas clases,
comiences a partir de hoy o a partir de mañana a escribir con tu mano el libro de Génesis, palabra por palabra, en una libreta aparte, con tu bolígrafo, tu pluma, utensilio, lo que sea, empezar a escribir el libro de Génesis. Mientras estamos tomando esta clase o en tu tiempo libre o cuando tengas oportunidad, esto tiene un poder increíble en la forma en la que comprendemos el texto bíblico. Te espero la próxima semana en esta transmisión de la Biblia para Dummies.